Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos sean todos ustedes. Padre bendito sea, Señor. Gracias, gracias, Señor. El día de hoy sabemos que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Sabemos que estás vivo, Señor, no nos queda la menor duda, que vendrás también por segunda vez a recogernos, pero sobre todo, Señor, que has salvado a muchos con esta, que hiciste el día de hoy esa resurrección tuya, Señor, que nos llena de gloria, de orgullo, de alegría y de felicidad, Señor, saber que tenemos un Dios que tiene poder sobre la muerte, sobre todo, Señor. Bendito y alabado seas por siempre y siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues ya estamos aquí para empezar con la lectura y, como siempre, vamos a comenzar con la reflexión de nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del libro del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 5 y 6, y que escrito está: Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. ¡Wow! Una tumba vacía. Hoy, Padre Eterno, con tu sagrada escritura, nos introduces a nuestro corazón para escudriñar y preguntarnos: ¿qué ha sucedido en nosotros los que nos hemos arrepentido genuinamente? Que ahora somos ciudadanos del cielo aquí en la tierra y que en todo nuestro ser hay actitudes que son nuevas para bien. Y así nos adherimos a la promesa que escrita está. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy, a través del enviado, Jesús nos invita a caminar con Él al nuevo camino que nos da hacia el Padre. ¿Cómo lo haremos? Con disciplina las enseñanzas de Cristo, esforzándonos en caminar en santidad con nuestro gran ayudador, que es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, y que en fe lo vemos y creemos, para que toda nuestra casa sirva al Señor del universo, trabajando en el ministerio de la reconciliación con todos los que nos rodean. Aleluya. ¡Wow! Y ayer leímos del capítulo 6 de Romanos, versículo 5, que también decía, ¿no? Que nosotros hemos muerto juntamente con Él, pero también hemos sido resucitados con Él. Muy buena lección de la reflexión de nuestro hermano Raimundo al decir que todo lo viejo ha quedado muerto, ha quedado atrás, y que ahora somos hechura nueva creados en Cristo Jesús. Vamos a comenzar con la lectura. Comenzamos con el capítulo número 11 del libro de Jueces, y escrito está: Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad, pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: No heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos, y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: Ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galad: ¿No me aborrecieron ustedes y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué pues vienen ahora a mí cuando están en aflicción? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté: Por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galad: Si me hacen volver para que pelee contra los hijos de Amón, y el Señor los entrega delante de mí, ¿seré yo su caudillo? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté: El Señor sea testigo entre nosotros, si no hacemos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galad, y el pueblo le eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante del Señor en Mizpah. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿Qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: Por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: Yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó.
Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado del Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón a toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pero el Señor Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que el Señor Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciera poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó el Señor nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Orer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no la han recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. El Señor, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el espíritu del Señor vino sobre Jefté, y pasó por Galad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto al Señor diciendo, si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí que su hija salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra al Señor y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra al Señor, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que el Señor ha hecho venganza en tus enemigos los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras, y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días al año. Capítulo 12 del libro de Jueces, escrito está. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté le respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y los llamé y no me defendieron de su mano. Viendo pues que no me defendieron, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y el Señor me los entregó. ¿Por qué pues han subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galad, y peleó contra Efraín, y los de Galad derrotaron a Efraín, porque habían dicho, ustedes son fugitivos de Efraín, ustedes los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán y a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galad les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían, ahora pues de Shibolet,
y él decía Sibolet, porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté Galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. Ibsán, Elón y Abdón, jueces de Israel. Después de él juzgó a Israel Ibsán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, los cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años, y murió Ibsán, y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años, y murió Elón Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, piratonita, y éste tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos. Y juzgó a Israel 8 años, y murió Abdón, hijo de Hilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Híjole, eh, la cuestión de hacer votos a lo menso, ¿no? Hacer votos a lo puro porque tenemos lengua. Dice el Evangelio de Lucas, por tu propia boca te voy a juzgar. Aquí vemos que Jefté hizo una promesa de que el primero que saliera de su casa lo iba a ofrecer al Señor y en holocausto. No tenemos por qué andarle dando vueltas a la palabra cuando es clara. Se le ofreció al Señor y en holocausto. Recuerden que en ese tiempo Israel ya tenía las costumbres de los pueblos vecinos y que este Baal exigía víctimas humanas en holocausto, sobre todo bebés. Entonces yo creo que Jefté estaba influenciado por eso y dijo, al primero que salga se lo voy a ofrecer al Señor en holocausto. Para su mala fortuna, la primera persona que salió a recibir a Jefté fue su hija. Él no tenía más hijos ni hijas, la única que tenía era su hija y tuvo que cumplir el voto al Señor. Aquí hay una salvedad que leemos en la palabra de Dios. Déjenme buscarla por acá. Aquí está. Eh, 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 Aquí en el versículo 39 dice que volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Sin embargo, dice, y ella nunca conoció varón. Podríamos interpretar que probablemente Jefté no la ofreció en holocausto, pero sí la mantuvo pura de todos los hombres y fue del Señor, o sea, que servía en el templo, en el tabernáculo en ese entonces, pero sin poderse casar, o sea, Jefté no tuvo hijos, ni nietos, ni nadie al que pudiera heredarle todo lo que tenía. La otra versión, y que es la más creíble, es que después de esos 2 meses sí Jefté le ofreció en holocausto al Señor. Estamos seguros que el Señor no lo dice la palabra, no dice lo que pasó verdaderamente. Sin embargo, queremos creer que en la misericordia del Señor probablemente le perdonó lo de que la iba a ofrecer en holocausto y solamente le dijo que no conociera varón nunca en toda su vida. Pero a final de cuentas, escrito está que Jefté la ofreció en holocausto, fue la primera en salir y que probablemente sí la haya ofrecido en holocausto al Señor. De ahí pasamos al otro capítulo, al capítulo 12, donde se da este resultado, donde Jefté no tuvo hijos ni hijas ni nadie quien le sucediera, y por lo tanto empezaron las guerras internas. De hecho vemos que a Jefté le quiso hacer la guerra a Efraín, porque decía, Efraín se sentía ofendido porque no los invitaron a la guerra contra Madián y Amón. Sin embargo, Jefté, a diferencia de Gedeón, que Gedeón ¿cómo les dice? Los alabó y con eso evitó la guerra. Gedeón no. Gedeón sí dijo, a mí no me vengan buscando bronca e hizo guerra contra Efraín y lo derrotó. De hecho, también dice que cuando huyeron los efraitas, que cuando querían pasar el río les hacían una pregunta acerca de una palabra que ellos por ser efrateos no la podían responder y entonces los degollaban. Nada más dice la palabra que de los de Efraín murieron 40,000 personas, ¿no? Nada más para que vean cómo en esos tiempos les interesaba más lo que pensaran de ellos o hacer su voluntad que hacer la voluntad de Dios. Vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento. Seguimos con el capítulo comenzamos con el capítulo 6 del Evangelio de Lucas y escrito está.
Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ni aun esto han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El hombre de la mano seca. Aconteció también que en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarlo. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: les preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolo a todos alrededor, dijeron al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Elección de los 12 apóstoles. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Jesús atiende una multitud, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarlo, porque poder salía de él y sanaba a todos. Bienaventuranzas y ayes. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan, y cuando se aparten de sí y los vituperen, y desechen su nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gócense en aquel día y alégrense, porque he aquí su galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de ustedes ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Con eso terminamos la lectura del Nuevo Testamento. Duras palabras las del Señor. Recuerden que, ¿cómo se llama? Que las bienaventuranzas son bendiciones. Cuando se refiere a bienaventurados los pobres, se refiere a los pobres de espíritu, no a los que tenían dinero, porque ahí no tenía cabida lo material, sino los que eran pobres en espíritu, que anhelaban conocer a Dios, pero no había quien se los enseñara. Recuerden que los fariseos y los escribas ponían cargas tan difíciles que ni aun ellos mismos las querían llevar. Me llama la atención este último versículo, el 26, porque nos hace una advertencia muy fuerte en contra de los falsos profetas. El Señor Jesús le estaba diciendo a los fariseos y a los escribas y a todos los que estaban ahí, que ellos alababan a los falsos profetas, no sabían reconocer a un verdadero profeta de Dios, y al que era profeta de Dios se lo escabechaban, lo asesinaban. Entonces aquí Jesús les está echando en cara que en vez de alabar y estudiar y comprender la palabra que el Señor les había dado en ese tiempo, la ley, preferían escuchar a los falsos profetas. Pero bueno, ya con eso terminamos la lectura. Si mañana Dios lo permite, aquí estaremos de nueva cuenta, llevando otra vez la palabra a todos aquellos que somos necesitados de ella. Bendito Padre, gracias Señor,
porque sabemos que tú estás vivo, que tú eres verdadero, que tú eres el único Dios vivo y verdadero, que velas por cada uno de nosotros, que te sacrificaste por cada uno de nosotros, Señor, pero que asimismo ese sacrificio valió la pena porque nos enseñaste que tienes poder sobre la muerte, que la muerte a nosotros ya no nos preocupa porque sabemos a dónde vamos, Señor, que vamos a tu reino celestial, a donde estaremos disfrutando de todas las maravillas que has preparado para nosotros. Gracias, Señor, por haberte subido a ese madero por mí. Gracias, Señor, porque perdonaste mis pecados, porque me hiciste justo delante de Dios y sobre todo porque me estás enseñando a caminar con santidad conforme a como tú viviste tu palabra. Gracias, mi Dios Padre Todopoderoso. Gracias, mi Señor Jesucristo Salvador. Y gracias, Señor Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.